Reserve estas 2 fechas que yo le estoy recordando. Luego que el servicio termina, los servidores saben que tenemos un compromiso una vez concluido el servicio de esta hora. Vaya a su Biblia. Dice el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 2, y ya vamos a avanzar al versículo 3. Hemos estado varios domingos pegados en ese versículo de la Biblia, ¿cierto? Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Leo de nuevo, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo. 3 características del momento antes de la creación, y es que la tierra estaba en desorden, estaba vacía y estaba cubierta de tinieblas. Y esto tiene una implicancia tan interesante en la vida espiritual del creyente, porque cuando leemos este relato de la creación, más allá de que usted entienda literalmente la creación o la entienda simbólicamente, la Biblia lo que está señalando es que antes de que el Señor interviniera habían 3 características: desorden, vacío y oscuridad, que representa de alguna forma la vida del hombre y la mujer sin Dios, en desorden, vacía y en tinieblas, oscuro. Dice la Biblia en el versículo 3 de Génesis 1, a continuación dice: y dijo Dios, sea la luz. Ponga atención, porque aquí hay un sentido en esto. Describe la situación antes del acto creador: tierra desordenada, vacía, en tinieblas. Pero agrega que la primera cosa creada, versículo 3 de Génesis 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. Es interesante esta reflexión, porque si usted lee a continuación en el capítulo 1 de Génesis hacia abajo, se va a dar cuenta que el sol y la luna fueron creados recién en el día 4. Entonces, cuando leemos que el primer acto creador de Dios fue la luz, uno que pudiera razonar con mente científico diría: ¿y qué luz fue esa si el sol y la luna todavía no existían hasta el versículo 4 del primer capítulo? Usted y yo podremos darnos cuenta que si no hay luz, no hay vida. ¿Sabía eso? Si no hay luz, no hay vida. Ponga usted una planta y llévela a un cuarto oscuro. La planta se va a morir porque no tiene luz. Aunque usted le ponga abonos, aunque usted la riegue todos los días, aunque usted le ponga fertilizante y la abone con una tierra muy buena, pero la planta no va a crecer, porque si no tiene luz no hay caso que pueda florecer. Y por eso es que hay plantas de interior, algunas se mueren porque las tenemos escondidas en un rincón de la casa y no les llega ni un poco de luz, se mueren las plantas. ¿Sí? Sin luz no hay vida. Y es interesante lo que dice el relato de la creación, porque lo que encierra esto es que antes de Dios y sin Él no hay luz.
Si usted lee en el libro de Lucas, en el capítulo 23, el relato de la crucifixión y de la muerte de Jesús, usted va a encontrar que dice que a la hora sexta, el capítulo 23 relata cuando Jesús fue crucificado, murió en la cruz. Y dice el relato que a la hora sexta, ahí está, cuando era como la hora sexta, ¿qué pasó? Hubo tinieblas sobre toda la tierra. La hora sexta en el calendario judío son las 3 de la tarde. Es decir, a las 3 de la tarde, cuando Jesús estaba en la cruz y expiró, entregó su espíritu, en ese momento hubo tinieblas en toda la tierra. Todo quedó a oscuras. Antes, Génesis 1:2 dice que antes que Dios creara todo, había solo tinieblas. Cuando Jesús muere en la cruz, queda todo en tinieblas. No es posible la vida sin Jesús. Antes de Él y fuera de Él no hay luz, no hay vida. Y hermanos queridos, tiene una implicancia tan grande porque significa que tu vida y mi vida sin Cristo es una vida en tinieblas, en oscuridad por completo. El relato bíblico que nos dice el Evangelio es que todo lo que no es de Dios ocurre en las tinieblas máximas. ¿Sabe usted que todos los actos y ritos demoníacos se hacen en la noche? Ningún ritual satánico ocurre en el día. Todo es de noche. Usted se da cuenta que es en la noche cuando empiezan a aparecer estas manifestaciones medias extrañas que a veces algunos le tienen temor. Porque no tiene que ver con la luz, porque no proceden de la luz. Y porque cuando hay gente que se concerta para hacer sesiones de espiritismo, y cuando hay gente que se concerta para poder ubicar al pariente y el espíritu de más allá, lo convocan a una sala. ¿Y qué hacen en la sala? Le cubren las ventanas, tapan todo, ponen todo a oscuras y ponen solo una vela al medio, porque ellos tienen que necesitar oscuridad. Porque todo lo que no es de Dios procede de la oscuridad, de las tinieblas. Y el ser humano pareciera ser que se ha dejado llevar por eso y hemos inventado fábulas e historias. Y uno dice, aparecen los vampiros, dice uno una fábula. Y los vampiros, ¿cuándo salen? En la noche. Y apenas clarea el sol, como que se achicharran, ¿no? Como que se mueren. Todo lo que no tiene que ver con Dios, querida iglesia, ocurre en la oscuridad. Incluso, ¿se ha fijado usted que cuando algo no está hecho correctamente, cuando nosotros vemos una persona que no actúa bien, ¿qué decimos? Esto es algo muy oscuro, ¿o no? Está metido en algo muy oscuro. Bueno, acá en Chile usan un lenguaje los chiquillos, esto es muy tránfugo, ¿cierto? Pero se quiere decir, esto es muy oscuro, esto no está correcto, no es bueno. Nuestro lenguaje incluso lo recoge. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, es que la oscuridad que cubre la vida de las personas permite que afloren una serie de cosas que no vienen de Dios. Muchos trastornos psiquiátricos, trastornos importantísimos, también tienen manifestaciones y expresiones en cuestiones que aluden a la oscuridad. Cuando una persona está en un trastorno más o menos serio,
los cuadros de depresión endógena, los cuadros de depresión profunda, la persona tiende a quedarse aislada en un lugar y procura no salir a la luz. Y habitualmente se queda encerrada en su dormitorio y no quiere ni encender la luz ni abrir las ventanas. No busca la luz, no quiere los colores claros, anda buscando todo lo que es oscuro. Es una cuestión casi instintiva. Incluso hay unas terapias de luz para pacientes con depresión profunda y los someten en una clínica y le ponen luz intensa sobre la cara y la someten a varias tonalidades de luz para que su sistema neurológico empiece a reaccionar. Entonces uno dice, esta persona está con un problema de salud mental, pero es más que eso. Cuando está con ese problema, no está en la luz. Las tinieblas se han apoderado de su mente. Las tinieblas se han apoderado de su vida. Y la persona no sabe qué hacer. El libro de Job, este hombre tan maltratado, tan sufrido, un hombre que siempre confió en Jehová Dios. En el libro de Job, en el capítulo 37, Job incluso dice que cuando nosotros, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Cuando las tinieblas del enemigo están sobre nosotros, ni siquiera podemos coordinar nuestra cabeza. Y hay gente que me dice, pastor, pero es que se me instala esta idea y no puedo luchar contra ella y sigo en esto, yo intento, pero sigo aquí. Y es porque las tinieblas del enemigo han perturbado incluso los pensamientos. No hay control de ellos. ¿Cuántas veces, querida iglesia, escuchamos gente que dice, pastor, pero que estoy mal, yo no soy digno, pastor, fíjese? Y entonces uno se pregunta, ¿y en qué está pensando? ¿Qué tiene metido en la cabeza? Bueno, ¿entiende? Y si uno sigue revisando, se da cuenta que hay una pauta de pensamiento constante, continua, donde fíjese usted que evidentemente lo que está puesto allí no viene del Señor, viene de la oscuridad, y entonces hay ideas que te persiguen y te maltratan, y esto es reiterativo, y finalmente la persona sigue ahí dando el paso, y pasa un tiempo, y sigue estando ahí, y no hay avance alguno, porque evidentemente no está expuesto o expuesta a la luz de Cristo, o no deja, o no permite, o no quiere que la luz de Cristo lo alumbre. En ausencia de luz hay oscuridad, obvio. Es como sinónimos y antónimos, ¿no? Luz, tinieblas. Si usted quita la luz, evidentemente va a haber tiniebla. Pero si usted pone luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Desaparecen. Parece simple, ¿no? O sea, si usted está oscuro, ¿qué tiene que hacer? Encender la luz. Simple. Enciende la luz y se va a la oscuridad. Iglesia querida, cuando hay tinieblas en tu vida, es el antecedente para la muerte. Parten las tinieblas y lo que sigue a continuación es muerte. Y no estoy hablando de muerte física. Usted recuerda cuando Moisés, por mandato de Dios, tuvo que ir a hablar con el faraón para que el faraón dejara que su pueblo Israel saliera libre de la esclavitud de Egipto y fuera a la tierra prometida. ¿Se acuerda que Dios, por medio de Moisés, puso para Egipto 10 plagas? ¿Sí? ¿Se acuerda de eso? ¿Cuál fue la penúltima plaga? La plaga de las tinieblas. Por 3 días y 3 noches dice de que no hubo luz y el egipcio ni siquiera se veía la punta del dedo porque las tinieblas eran tan profundas. Pero vea usted que esa fue la plaga número 9. Y la plaga número 10, ¿cuál fue? La muerte de los hijos primogénitos de toda pareja y matrimonio. Las tinieblas siempre anteceden a la muerte.
la oscuridad espiritual antecede a la muerte espiritual. Y entonces hay una necesidad de que los cristianos podamos mirar y revertir aquello, porque cuando sentimos que nuestra vida ha entrado en las tinieblas, es momento que te preocupes, porque lo que viene a continuación es que tú te mueres espiritualmente. Hay que sacar las tinieblas de nuestra vida. La segunda cosa que quería decirte era que la Escritura enseña que el Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz admirable. Segunda de Corintios, el capítulo 4 y el versículo 6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Dios quiere que salgamos de esa situación en la que vivimos, porque estamos sin poder ver, porque está oscuro en la vida, en el momento y en el espacio en que estamos transitando. No logramos ver lo que estamos haciendo. Querida iglesia, cuando usted no tiene luz en su hogar y no hay luz afuera y tampoco hay luna llena y está todo oscuro, usted camina y no sabe por dónde camina. Usted intenta recordar que aquí hay un mueble, que acá hay una escalera, que acá hay una puerta, y usted intenta caminar, pero es probable que se tropiece, es probable que tome pasos en falso, es probable que usted camine y se golpee porque no ve en medio de las tinieblas. Y el creyente que no ha dejado que la luz de Cristo lo alumbre, es muy probable que camina y toma decisiones maritales, y toma decisiones conyugales, y toma decisiones laborales, y toma decisiones de familia, y toma tamaña equivocación porque no ve, porque no está bajo la luz de Cristo. Y después lloramos porque sabe, yo tomé una decisión y gasté mi dinero en un estudio porque me entusiasmé y resulta que después no era, y gasté dinero. Y después tomé una decisión y me emparejé con esta persona y resulta que después no era, y tuve un divorcio. Y después, y suma y sigue. Y es que tomamos decisiones a oscuras. Pero el apóstol Pablo le dice a los corintios: y el Señor mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, no la mía, la luz de Cristo. La buena noticia es que entonces Dios no nos quiere dejar en la oscuridad. Dios no nos quiere dejar en la oscuridad. Él quiere sacarnos a su luz admirable. Si usted revisa en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 4 y el versículo 9, el libro de Juan, capítulo 1, el versículo 4 y el versículo 9, dice: en él estaba la vida, y la vida, ¿qué cosa era? La luz de los hombres. En Jesús estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Usted no se va a alumbrar porque se lea todos los libros de la tierra. Fíjese que la palabra alumno significa el que no tiene luz. Entonces, cuando yo voy a la universidad a dar clase a mis alumnos, en teoría los que están ahí no tienen luz. Yo soy el que la tiene la luz, yo se las voy a convidar. ¿Me entiende? ¿Se fija? Alumnos sin luz. Eso significa en griego. Pero dice que en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, no es que la vida
o la luz del hombre, usted la va a encontrar en la teología, la va a encontrar en la ciencia, la va a encontrar en el mundo académico. Cuanto más se eduque, cuanto más aprenda, usted va a ser iluminado. Simplemente dice que la luz viene solo por la presencia de Jesucristo, su Hijo, porque Él es la vida y en la vida estaba la luz. Bien. Habemos unos cuantos que somos bastante educados académicamente, pero estamos en unas tinieblas espantosas. Porque no tiene que ver con cuánto sepamos. Tiene que ver con que si la luz de Cristo alumbra. Y dice la palabra, y en el versículo número 9, porque este es el versículo 4, dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz venía, Jesús venía a nacer de María la Virgen. Esa luz de Dios venía a la tierra, no se quedaba allá en el cielo, venía porque quería estar alumbrando a cada uno de nosotros. Dice la palabra que entonces también Él quiso darnos esa luz. En el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, actual Turquía, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Iglesia Renuevo del Espíritu, en otro tiempo ustedes y yo éramos tinieblas. Antes de llegar a Jesús vivíamos en tinieblas, estábamos en oscuridad completa. En otro tiempo, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Cuántas luces hay aquí? Sí. Eso era antes. Pero ahora somos luz en el Señor. Lo hermoso de este relato bíblico, queridos, es que como Dios sabe que las tinieblas no nos hacen bien, porque finalmente terminamos con mucha dificultad, Él envía a Jesús, que es la luz misma, para que esté con nosotros, porque el ánimo del Padre es que la luz de Cristo alumbre mi vida y tu vida, para que ésta pueda funcionar bien, para que no se marchite, para que tome decisiones correctas, para que no ande caminando a tientas como cegatón, sino que usted camine recto, confiado, porque ve lo que Dios quiere de su vida. Entonces, la luz de Cristo, y dice que Él, si estamos en Cristo, no estamos bajo tinieblas. Primera de Juan capítulo 1, Primera de Juan en el capítulo 1 y en el versículo 5 y en el versículo 7, el apóstol dice: este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos. Dios es luz y ninguna tiniebla hay en Él. Ninguna tiniebla hay en Jesús. Él dijo: yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos hemos repetido ese versículo muchas veces? Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y es curioso que a veces yo digo: yo soy la luz del mundo, Cristo está en mi corazón, y todos los que me conocen ven que yo camino como en tinieblas. Él es la luz del mundo. Y el que está en Cristo anda en la luz, no en las tinieblas. Cuando enciendo una ampolleta en mi casa, en el campo, si no hay luz eléctrica, cuando enciendo un chonchón, le llaman. Un chonchón, que es un tarrito con benzina, petróleo, y le ponen una mecha y encienden un fuego y alumbran. O una antorcha. Pero cuando encendemos una luz en un lugar oscuro, automáticamente vemos todo lo que está ocurriendo en ese entorno. Queda en evidencia todo lo que está bien y lo que no está bien. Queda en evidencia si esa casa está limpia o está desordenada. Queda en evidencia si las cosas están en el lugar que corresponden o no, porque se ve.
Porque la luz alumbra todo. Y la palabra señala que nosotros, los que estamos en Cristo, estamos en luz, no en tinieblas. Luego entonces, cuando Cristo viene a nuestra vida, hay un efecto concreto, y es que Él con su luz alumbra nuestra vida y se empiezan a notar nuestras imperfecciones. Y se empiezan a notar nuestros errores. Y se empiezan a notar nuestras malas decisiones. Porque la luz de Cristo demuestra todo. Pone en evidencia todo. Y a veces empezamos a justificar cada una de nuestras cosas. Pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando yo enciendo una luz en mi casa, no es para decir, mira cómo está desastroso aquí, mira cómo está de sucio acá. Yo al contrario, cuando enciendo una luz en mi casa es para poder caminar de manera adecuada. Entonces aquí la función de la luz no es que Dios quiere juzgarte y apuntarte con el dedo, y nosotros entusiasmados sigamos también apuntándote con el dedo y digamos, mira qué mal estás, mira qué poco espiritual eres, mira que te estás portando pésimo. No es la función de lo que Cristo quiere. Pero cuando Él dice que Él nos presenta su luz y nosotros estamos en Él, lo que Él está diciendo es, muchachos, muchachas, prendo la luz para que empiecen a caminar bien, para que vean lo que está desordenado y lo puedan ordenar. Me meto a un sótano oscuro, enciendo la luz y me doy cuenta que en la pasada hay un bulto y que hay un fierro que se cayó. No me quedo ahí diciendo, ¡ay, manso bulto! No me quedo diciendo ahí, ¿pero quién dejó ese fierro atravesado? ¿Para qué enciendo la luz? Para no caerme. Y entonces veo que eso está mal. ¿Y qué hago? Lo levanto, muevo el bulto hacia otro lado y camino por un lugar seguro y no me golpeo. Entonces Jesús le dice a la iglesia en el libro de Lucas, en el capítulo 11, versículo 36, 33 al 36, Lucas 11, 33 al 36. Voy a leerle de mi Biblia. Usted tiene proyectado eso ahí al frente, pero yo quiero leerlo desde mi Biblia. Dice lo siguiente: nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Primera cuestión, la luz no está para otras cosas, está puesta para ponerla y que todos veamos. Segundo tema, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con tu resplandor. Lo que Dios nos está señalando aquí es una pregunta que yo debo hacerte hoy día. ¿Cuánta luz hay en tu vida? ¿O cuánta oscuridad hay en tu vida? Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Y si tienes un ojo lleno de tinieblas, todo tú estás en tinieblas. Habemos algunos que tenemos bien mal ojo. Y miramos y traemos a nosotros aquello que no es del Señor. Y dice, pero si tu ojo es bueno, ¿cuánta luz de Dios vendrá sobre tu vida? Entonces la pregunta es,
¿Cuánto de luz hay en tu vida hoy? ¿Y cómo estás cultivando la luz de Cristo en tu vida hoy? Eso es lo que Él nos consulta. Porque es cierto que hay enfermedades, hay problemas económicos, hay problemas de relación, hay problemas políticos, hay guerras, hay pestilencias. Es cierto. Pero ¿cuántas de aquellas cosas que tú y yo estamos viviendo son producto de que la luz de Cristo se ha ido apagando en nosotros y ha empezado las tinieblas a cubrir nuestra vida? Y entonces empezamos a vivir situaciones extrañas, empezamos a vivir situaciones que no nos dejan en paz y empezamos a tener experiencias que nos aterrorizan, que invaden nuestro corazón del miedo. Los desórdenes de pánico del actual siglo XX y XXI, la gente que los sufre, cuando está en la crisis del desorden, la crisis de pánico, en ese momento es un temor inminente de que se muere y lo ve todo oscuro. Y en el momento que la persona está así, uno lo hace razonar y no hay razonamiento que le entre porque lo ve todo oscuro. ¿No le llama la atención eso? ¿No le llama la atención? Todo es oscuro, todo es negro, todo es pésimo, todo es horrible. ¿No le llama la atención? ¿Cuánto de la luz de Cristo hemos dejado que entre a nuestras vidas? ¿Cuántos cuartos de nuestra vida los tenemos cerrados y ahí no ha entrado la luz? En mi casa hay momentos en que mi esposa, y estamos solo los dos, estamos con mi hija, y entonces nos da como esta cosa de encendemos las luces del dormitorio, del living, y las luces del patio, y las luces de afuera del jardín siempre están encendidas en la noche, y llega un minuto en que miramos para todos lados y está todo encendido, y yo le digo, corte la luz porque la electricidad la cuenta la luz. Pero ¿sabe qué? Más allá de esta cosa jocosa del costo, pero cuando está todo encendido se ve bonito, ¿no? Y uno ve todo y camina por todos lados. Cuando hay lugares oscuros en nuestra casa o patio oscuro, como que nos entra el miedo, ¿no? ¿Cuánto de nuestra vida está iluminado? ¿Cuánto de nuestro corazón tiene la completa luz de Cristo? ¿Y cuántos a veces hemos dejado cuartos de nuestro corazón cerrados con llave, donde no entra nadie y la luz de Cristo tampoco ha entrado? Y eso hace que nuestro corazón no funcione, y eso hace que nuestro sueño sea con terrores nocturnos, y eso hace que andamos con miedo y asustados todo el tiempo, y eso hace que hablamos solo pésimo, pésimo, pésimo y pésimo, porque no hemos dejado que la luz de Cristo inunde todo nuestro ser. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ese capítulo 1 de Juan dice, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¿Y sabe por qué? Porque los hombres, versículo 10 y 11, amaron más las tinieblas que la luz. Ahí tiene la explicación del por qué hay guerra, por qué hay muerte, por qué violan a este niño, por qué mutilan al otro. ¿Por qué? Porque el hombre amó más las tinieblas que la luz. Y cuando yo amo las tinieblas, atraigo todo lo que es de Satanás y el enemigo. ¿Cómo pretendo que mi vida sea bendecida por Dios si aún sigue siendo un cuarto cerrado donde no llega luz?
A veces los cuartos los hemos cerrado nosotros con candado. E intencionalmente hemos decidido ahí no. Y otras veces, sin darnos cuenta, los hemos cerrado y no nos fijamos. La buena noticia es que Dios quiere alumbrar todo para que tus decisiones sean las adecuadas, para que no andes a oscuras, para que todo lo que tiene que ver con las tinieblas no se prevalezcan contra ti. Es hermoso cuando Pedro dice una declaración de fe, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: buen Pedro, y bla, 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 y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y después dice: y las puertas del infierno, la expresión máxima de la oscuridad, la expresión máxima de las tinieblas, dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. O sea, ni siquiera Satanás, ni los demonios, ni los espíritus inmundos, nada puede contra el poder de la iglesia que está iluminada con la luz de Cristo. Y usted lee Marcos capítulo 6, dice 16 y dice: y si comieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y ahí está haciendo una declaración de fe. Mire, ni siquiera si comiera una cosa mortífera del enemigo, ni siquiera le hará daño. ¿Por qué no le hará daño? Porque usted está bajo la luz de Cristo. Y de que hay posesión demoníaca, hay posesión demoníaca. Que hay casas embrujadas, hay casas embrujadas. Que hay gente que se dedica a hacer machitunes y cuestiones media raras, los hay. Pero la buena noticia es que la iglesia está iluminada con la luz de Cristo y por tanto no hay nada, pero absolutamente nada que pueda contra la iglesia, ni siquiera el infierno, porque cuando la luz de Cristo prevalece, las tinieblas arrancan. Las tinieblas arrancan, las tinieblas arrancan. Entonces, iglesia, te conviene a ti y a mí que la luz de Cristo venga por completo sobre nuestra vida. Jesús fue a Galilea, se pasó al otro lado del mar, a una zona que se llama Decápolis, y cuando Jesús iba caminando, venía un hombre endemoniado. Y cuando los demonios vieron a Jesús, ¿sabe qué dijeron? Vinieron delante de Jesús. Jesús iba caminando y el endemoniado se puso delante. Y sin que Jesús dijera nada, los demonios que estaban metidos en ese hombre le dijeron: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Todavía no es tu tiempo. Los demonios saben quién es Jesús. Las tinieblas saben quién es Jesús. Las tinieblas reconocen el nombre poderoso de Jesús. Y cuando Jesús se encontró con otro endemoniado, el endemoniado gadareno, y Jesús echó a los demonios le dijeron: al menos déjanos que podamos poseer a este grupo de cerdos, de chanchos. Y Jesús dice: se los permitió, porque Jesús tiene autoridad sobre las tinieblas. La luz de Cristo alumbra sobre las tinieblas. Entonces, cuando yo estaba sumido en mi mayor depresión, cuando yo estaba en lo peor, la luz de Cristo me alumbró y fui sanado. Porque cuando Nabucodonosor, lean el libro de Daniel, Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, se trastornó, dice el relato, y si uno lo lee con mente científica, dice: Nabucodonosor hizo un cuadro psicótico de esquizofrenia y él vivía, dice, como las bestias del campo, y dice que le crecieron las uñas y el pelo desgreñado, y dice que comía pasto y comía raíces y estaba metido debajo de un árbol. Se trastornó absolutamente. Y dice la Biblia que cuando el rey Nabucodonosor reconoció quién era Jehová, Dios, el Dios de los judíos,
dice que él recuperó toda su cordura y escribió un decreto real diciendo: el único Dios verdadero en la tierra es el Dios de los judíos. Porque cuando vino la luz de Dios a la cabeza del rey Nabucodonosor, se sanó de la esquizofrenia. Porque las tinieblas retroceden ante la luz del Señor. Porque cuando estoy quebrado en mi vida, cuando he tomado malas decisiones, porque estaba medio perdido, medio enredado, estaba un poquitito como, no era mi mejor momento, y tomé una decisión y ahora me arrepiento profundamente de haberlo tomado, y hoy día estoy sufriendo y estoy llorando por todo aquello que pasó, y hay otra gente alrededor mío que sufre por esta mala decisión, porque yo estaba confundido, estaba en oscuridad. Pero cuando dejo que la luz de Cristo venga sobre mi vida, Él empieza a iluminar todo lo que está allí y empieza a poner orden. Enciende la luz en mi vida y empieza a sacar. Esto no tiene que estar ahí, hay que correrlo para allá. Eso es basura, hay que llevarlo al tacho de la basura. Ese fierro no debe estar ahí, tiene que estar arriba. Aquí hay que barrer un poquitito. La luz de Cristo empieza a ordenar tu vida y las decisiones tomadas en oscuridad pueden ser revertidas por la luz de Cristo. Y me ahorro el psiquiatra, y me ahorro el consejero, y me ahorro el terapeuta, y me ahorro las pastillas para dormir en la noche, y me ahorro un montón de costo humano que la gente hace para poder funcionar bien. Basta que dejemos que la luz de Jesús lo inunde todo. Entonces hoy, iglesia, solamente tengo que decirte, Él desea alumbrarte. Él partió diciendo: yo soy la luz del mundo, y cualquiera que me sigue no andará en tinieblas, sino en luz. Y luego agrega: y vosotros sois la luz del mundo. Fíjate, Él pone algo de Él en nosotros y luego nosotros somos luz. ¿Cuánta oscuridad hay en tu vida? Y con esto termino. Hay un hombre que leen mucho los psicólogos, que estuvo en la década del 1890 aprox. Seguramente ustedes lo han escuchado hablar muchísimas veces. Sigmund Freud. Y Sigmund Freud le puso nombre a la oscuridad de la vida. Y él dijo: eso se llama inconsciente. Y ahí está toda la mugre y todo lo que yo no controlo, y ahí está, y por eso tienes reacciones así, allá, acá y acá. Le puso nombre. Jesús, nuestro Dios, ya lo había determinado de antes. Dice: donde hay tinieblas, todo es tragedia. Por eso que Génesis 1:2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo, punto y coma. Y luego dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, en medio del caos, en medio de la tragedia en la que hemos estado, siempre, siempre, siempre al lado estuvo el Espíritu de Dios, esperando a ver si tú le golpeabas su puerta para que Él te alumbrara. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Siempre estuvo ahí, jamás se fue, jamás nos abandonó. Es probable que era tal nuestra oscuridad que nunca vimos que Él estaba ahí.
Y era tan simple como agarrar la mano, levantar la mano y decirle: Espíritu de Dios, ven a mi vida, ilumíname, porque estoy decidiendo un montón de cosas de manera equivocada, porque estoy haciendo cosas que me están embargando, porque estoy viendo con un peso y una opresión sobre mi vida. Espíritu de Dios, dame tu luz. Y Jesús le dijo a los discípulos: habían 10 vírgenes que esperaban al esposo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre las 10 vírgenes? Solo 5 tenían ¿qué cosa? El aceite en sus lámparas. O sea, solo 5 tenían luz. Y las otras 5 también eran vírgenes. También eran de la iglesia. Pero no tenían luz. ¿De qué sirve decir que soy cristiano si no tengo luz? Y dice el relato que cuando llegó el esposo, entró a las bodas con las 5 que tenían luz. Y detrásito llegaron las otras corriendo: Señor, ábrenos, nosotros también te esperábamos. Y el novio, el esposo, dijo: no las conozco. ¿De qué te sirve ser miembro del renuevo del Espíritu? ¿De qué te sirve decir que eres cristiano si no tienes la luz de Cristo en tu vida? ¿De qué te sirve venir y una vez y otra vez y llorar y decir millones de cosas si no dejas que la luz de Cristo venga a tu vida? Si te puede pasar la vida en la oscuridad, puedes pasar la vida y el proyecto que tú anhelas de tener tu vida personal y privada, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu estudio, se te puede pasar la vida y te pones viejo y te pones vieja y sigues marcando el paso igual que siempre porque sigues en la oscuridad. Aunque vengas a la iglesia, el Señor quiere que tu lámpara esté encendida. Me costó entender esta cuestión a mí. Me costó entender. Porque fui criado en un hogar cristiano. Porque mi padre era el pastor de la iglesia. Y porque yo creía que con eso estábamos al otro lado. Yo nunca falté en mi vida a un culto. Y yo pensaba que con eso era suficiente. Pero dentro de mí no había nada de luz. No había antorcha, no había ni vela. Pero yo estaba seguro que era, pues. No es que yo era de la iglesia, era miembro. Me costó entender que necesitaba la luz de Cristo. Me costó entender en el periodo de la adolescencia, que es un periodo de turbulencia, donde uno es, después ya no es, después es de nuevo. Después parece que sí, después parece que no. Ese territorio es bien complicado. Me costó entender que Cristo era mi luz y que podía permitir que eso pasara y pasara bien. Ese periodo de mi vida. Me costó entender que las decisiones que yo tomaba y no resultaban, no era que Dios me está castigando, no es que Dios se olvidó de mí, no es que estoy en la iglesia equivocada, no es que mi pastor no me bendijo ni oró. Me costó entender que las decisiones equivocadas que yo tomaba y me iba mal en la vida era porque no dejaba que la luz de Cristo me alumbrara. Entonces hoy día Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y cualquiera que me sigue no andará en tinieblas, sino en luz. ¿Cuántos quieren empezar a vivir bajo la luz de Cristo hoy día? Aunque eso signifique que muestre el desorden, aunque eso demuestre que está el descoronte ahí dentro de tu casa,
Pero ¿cuántos quieren que Cristo les alumbre para ordenar el desorden, para decidir adecuadamente, para ver por dónde caminan, para ver con quién se meten, para ver con quién hablan, para ver qué es lo que le están diciendo, para ver todo eso? ¿Cuántos quieren la luz de Cristo? Es una decisión, es una decisión. Y quiero decirles que el Cristo al que yo le predico no es un Cristo que le guste ridiculizar a la gente. Si tú tienes un cuarto de tu cuerpo, de tu cabeza, de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, de tu forma, de tu vida, tienes un cuarto cerrado, oscuro, sin luz, sácale llave a ese cuarto, ábrelo, para que entre la luz de Cristo, porque Él no te va a exponer en público. Lo que Él quiere es alumbrar todo lo que está ahí, para que también eso se ordene. Ese cuarto se puede llamar finanzas, ese cuarto se puede llamar vida sexual, ese cuarto se puede llamar vida conyugal, ese cuarto se puede llamar sentimiento, ese cuarto se puede llamar amor, ese cuarto se puede llamar hijos, ese cuarto se puede llamar dramas con el padre, ese cuarto se puede llamar relaciones familiares, ese cuarto se puede llamar relaciones con los compañeros, con el jefe. Tú lo sabes, pero Cristo quiere alumbrar tu vida ahí, porque aquí en la iglesia todos aparecemos iluminados, pero Cristo sabe cuánta luz hay en mí y cuánta luz hay en ti. No me la tienes que contar. Yo te invito a que ahora se la cuentes a Él. ¿Hay un foco grande en ti ahora? Qué bueno, luz potente. ¿Hay una luz LED con harto watt de potencia? Dios te bendiga. Hay una ampolleta que se está media quemando, Dios puede cambiar esa ampolleta. Hay en ti una vela todavía que entre que se apaga y no se apaga, Dios puede hacer que eso se convierta en una hoguera. No hay nada, ni siquiera una vela. Dios hoy día te puede poner una vela y una antorcha y fuego para que se vea todo lo que hay en ti. Díselo al Señor, alza tu voz a Él. Alza tu voz a Él. Dile al Padre, yo necesito de tu luz. Todos los que están oyendo y que están en conexión, también dígale al Padre, yo necesito que tu luz me ilumine. Necesito la terapia de luz sobre mi vida. Yo he estado triste, he estado deprimido, he estado confundido o he estado con una carga enorme sobre mis hombros y cada cierto tiempo esto aflora. Señor, ilumina esa área de mi vida, ilumínala. Yo necesito ver luz y salir de las tinieblas. Padre, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Ha habido alguien que sin querer, por ignorancia o por alguna cosa, presentó su cuerpo a Satanás en conjuros, en juegos, en pactos. Estuvo en ceremoniales creyendo que era folclórico, que era bonito. Afiérate. Lo que ha hecho es abrir una puerta a las tinieblas sobre su casa y su familia. Oro en el nombre de Jesús para que quien esté bajo esa condición ahora sea cortado. Yo echo en el nombre de Jesús todo espíritu demoníaco fuera en el nombre de Jesús. Yo me cubro en la sangre del Cordero. Cubro a esta mi iglesia aquí en Chile y del Ecuador y los que están en el sur y en el norte. Cubro en el nombre de Jesús a esta iglesia en la sangre de Jesús. Y reprendo toda inmundicia que el enemigo quiso poner. La reprendo en el nombre de Jesús y sale fuera solo porque Jesús tiene autoridad. Oro en el nombre de Jesús para aquellos que aún están débiles y que necesitan ser alumbrados. Padre, ahora puedas tú tocarles. Oro para que se caigan las vendas de los ojos,
las escamas de los ojos y puedan ver como ve el Padre y puedan discernir como discierne el Espíritu Santo y puedan corregir lo que está desordenado. Oro en el nombre de Jesús por aquellos que lloran por alguna mala decisión que hoy les trae consecuencias. Oro, Señor, para que sus ojos se abran y tu luz empiece a iluminar lo que tú vas a hacer con ellos de hoy en adelante. Oro, Señor, para que enjugues toda lágrima de quien ha quedado preso o presa por obras de maldad y de las tinieblas. Oro para que ahora haya libertad en Cristo. Oro, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendo toda mente altiva en el nombre de Jesús. Todo espíritu de orgullo y de altanería en el nombre de Jesús. Todo espíritu de suficiencia en el nombre de Jesús. Todo espíritu de negación en el nombre de Jesús. Abrimos, Señor, las puertas para que entre tu luz, que lo irradia todo, que lo irradia todo, que lo irradia todo. Ay, filará, no sé. Aleluya, 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 aleluya. Déjate tocar por el Espíritu de Dios. Y yo sé que lo estás sintiendo, y yo sé que tú lo entiendes. No es mucho el esfuerzo que hay que hacer para captar que Él es el que te está hablando. No es mucho el esfuerzo para decirle: ayúdame, por favor. Quiero tu luz, que ilumine mis pensamientos más sórdidos, más perversos. Quiero tu luz, que ilumine mis decisiones, aún las más simples. Quiero tu luz para no equivocarme. Si ese es tu clamor, alza tu clamor al cielo, no al pastor, no a la iglesia, alza tu clamor al cielo. Si quieres hacerlo alzando tus manos, si quieres hacerlo poniéndote en pie, si quieres hacerlo yendo a tus rodillas, hay libertad, pero de que hazlo, te conviene hacerlo, La luz resplandece en medio de las tinieblas, aleluya. Así que aprovecha ese tiempo. Nada puede contra lo que Dios hace. Nada prevalece contra el nombre de Jesucristo. Hoy puedo caminar libremente por las calles de esta ciudad y sé que no hay quien pueda contra mí, porque estoy en la luz de Cristo. Puedo comer cualquier cosa que alguien me dé por mala intención que tenga y sé en el nombre de Jesús que nada puede hacerme daño porque estoy iluminado con la luz de Cristo. No es que yo sea una gran persona, simplemente soy un hijo de Dios que le ha dicho con toda honestidad: ilumíname con tu luz todas las áreas de mi vida. Si quieres desatar cualquier cosa del enemigo, dile al Señor: yo alzo mi mano y digo: yo renuncio a todo aquello que era de las tinieblas y abro las puertas a tu luz admirable. Díselo allí. El Señor